Ya analizando el tema, faltas administrativas no graves y graves. Aquí, considerando estos elementos, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece para el órgano interno de control como autoridad competente en sancionar faltas no graves. Al servidor público específicamente, porque recordemos que la ley vincula al servidor público y particulares. O sea, ya no es una ley específica de los servidores públicos, sino también ya hoy de los particulares, que son personas físicas con actividad empresarial, o en su caso una persona jurídica colectiva anteriormente llamada persona moral. Y esto el artículo 49. Ahí está ya el fundamento para que el órgano interno de control actúe en función de sancionar cuando son faltas no graves. Y cuando son faltas graves, pues va a ser, como ya lo sabemos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en faltas graves para servidores públicos, va a ser el órgano competente para sancionar servidores públicos del artículo 52 al 64 y va a ser competente para sancionar a los particulares, personas físicas y personas jurídicas colectivas vinculadas al artículo 65 y 73. Pero también ya el Código Penal Federal establece como autoridad al Ministerio Público en delitos tanto a servidores públicos como a particulares del artículo 212 al 224. Entonces, bueno, tenemos aquí elementos importantes que ya detonan estas características para tener las vías jurídicas correspondientes, ya sea la administrativa en el órgano interno de control y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y por otro lado el Ministerio Público en el Código Penal Federal, en donde ya son delitos. Recuerden la frase nullum crimen sine ley, no hay crimen sin ley. Y bueno, ahí están estos catálogos del 49 al 73 en la Ley General de Responsabilidades y en el caso del Código Penal Federal de los 212 al 224. Básicamente esos son. Recordemos que la carga de la prueba, como en materia laboral le cae al patrón, la carga de la prueba en materia de responsabilidades administrativas le cae a la autoridad investigadora, que es, recordemos, quien va a dar inicio con el IPRA y también debe de calificar e imputar con base en la teoría del caso que está establecida en el artículo 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ya sabemos que esa teoría del caso originalmente emana de la Universidad de Harvard, en donde tienen que estar los hechos, las pruebas y las leyes o las normas, que son las que van a dar los tipos y las conductas que han sido de carácter antijurídico. Ahora, sin embargo, en la teoría del caso, el artículo 135, vale la pena remarcar que es muy importante conservar los derechos humanos de los posibles imputados, de los posibles servidores, las y los servidores públicos que sean los que estén imputados en este tipo de responsabilidades administrativas, y tenemos que garantizar el artículo 20, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 130 y 135 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecen aquellos principios. Y por supuesto, ya comentaba yo la famosa duda razonable, este principio general de derecho, que ya incluso hay tesis y protocolos para la presunción de inocencia y la duda razonable, en donde no debe haber la posibilidad de un autoincriminación, o sea, la persona no puede decir, sí, yo fui, tiene que haber las pruebas, los hechos, etcétera. Ya no es como antes, que era como la prueba maestra, la prueba reina, que el testimonio de la persona que era, sí, yo fui. Ya sabemos que en el caso, por ejemplo, de México, bueno, pues se ha dado o se daba, espero que ya no siga pasando, no en el caso de cuestiones administrativas, pero sí en el caso de cuestiones penales, como las circunstancias de tortura. Y está también, por supuesto, que las pruebas deben de ser conseguidas a través de los medios idóneos que la propia ley prevé. Se debe demostrar para una falta administrativa básicamente 4 características centrales. Dentro de la antijuricidad, el tipo de violación normativa, administrativa, penal o civil, el dolo por parte de la o el servidor público, la culpa y el nexo causal. ¿Cuáles son estos elementos que van a dar certeza? Entonces, reflexionando sobre esto, tenemos ya en el artículo 49 básicamente las faltas administrativas no graves, que son cumplir con las funciones de atribuciones. Ese es un elemento central, por eso es importante que la persona conozca su reglamento,
conozca su contrato colectivo de trabajo, conozca su perfil del puesto, el manual de organización, el manual de procedimientos, que lo preparen, que lo capaciten y que sepa qué es lo que tiene que hacer, no lo que se viene haciendo siempre como un paradigma, sino lo que tiene que hacer según lo que están estableciéndose en las propias normas de carácter jurídico. Sin embargo, si no cumple con sus funciones, pues entonces es sujeto de un procedimiento administrativo y de una posible falta no grave, ¿verdad? Si no, el chofer no quiere llevar a la persona, no quiere trasladarlo en la ambulancia, pues entonces no está cumpliendo con sus funciones. Si el camillero no quiere llevarse al paciente, no está cumpliendo con las funciones. Si el director no supervisa a sus subordinados, pues no está cumpliendo con sus funciones. Entonces aquí fíjense que cae esta falta administrativa no grave, pero que se puede vincular a una falta grave. Ahorita lo veremos. Denunciar los actos o omisiones que tenga certeza y de los cuales pues tenga evidencia. Entonces hay que denunciar esos actos o omisiones. Se puede hacer como servidor público o también de manera anónima, dependiendo las circunstancias, el nivel jerárquico en donde se encuentra, cuál es la litis del asunto. Atender las instrucciones de los superiores es muy importante, pero ojo aquí con una limitante, siempre y cuando éstas sean acordes a las disposiciones relacionadas con su encargo, con lo que tiene que hacer el servidor público, ¿verdad? Si van a ir a hacer verificaciones sanitarias y le piden que vayan a cortar el jardín de un servidor público, pues no se encuentra relacionado. Que vayan por las tortas tampoco se encuentra relacionado. Tenemos, por supuesto, que a veces estos usos y costumbres se llevan a la práctica, pero tendría que someterse a este tipo de arbitrios jurídicos. También presentar las declaraciones en tiempo y forma. Esta es una de las que más se sancionan en el artículo 49. Registrar, custodiar la documentación e información que sea de su competencia, que respalde las acciones, que respalde las responsabilidades que están en el reglamento o en el contrato de lo que está haciendo. De ahí el ejemplo que ya vamos a ver un poco más adelante. Supervisar en su caso que los servidores públicos sujetos a su dirección pues cumplan con las disposiciones. Si es un secretario, que los subsecretarios cumplan. Si es un subsecretario, que los directores generales cumplan, y así en esa cascada jerárquica tiene que darse la supervisión. Rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, va a tener que rendir cuentas a los pares, es una rendición de cuentas horizontal, va a tener que rendir cuentas a los superiores, pero también eventualmente se tiene que rendir cuentas a los subordinados. Cuando hay algún tipo de instrucción que no se encuentra alineada, pues entonces tendrá que rendir cuentas por qué y fundar y motivar ese tipo de instrucciones, que en México regularmente no pasa, pero es parte del conocimiento y del desarrollo que se tiene que llevar a cabo. También cerciorarse, antes de la celebración de contratos, que los particulares, en caso de que sea el caso, los particulares, bajo protesta de decir verdad, manifiesten que no desempeñen empleo, cargo, comisión en el servicio público. Entonces, bueno, son elementos básicos. Si no se cerciora, entonces cae como una falta administrativa no grave. Ahora tenemos lo que se desarrolló ya por parte de ustedes, en donde se solicitaba que mencionaran una función que tengan asignada, cómo ejecutan esa función y qué documento respalda la acción y cumplimiento. Y en su caso, reflexionen, vamos a continuar ahorita por motivo del tiempo para pasar las faltas graves, qué motivaría a la falta administrativa no grave. O sea, en el caso de que ustedes incumplan una de sus funciones, una de sus responsabilidades, pues entonces podrían estar encuadrándose en estas fracciones que estamos mirando aquí de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La principal regularmente sobre la que se soporta el órgano interno de control es la fracción 1, cumplir con las funciones o atribuciones que tiene encomendadas. Regularmente esa se contrasta cuáles son las funciones que tienen. No se tiene el documento, si hay una acta administrativa levantada, no se tiene el documento que soporte que se realizó, o un correo electrónico que se realizó, o un evento, dependiendo lo que tengan que realizar, y entonces ahí se sanciona como falta administrativa no grave. Reflexionen ustedes, es parte del ejercicio que ya hicieron ustedes en la parte asincrónica, en sus oficinas off the record de estas horas. Ahora vamos a entrar en materia de faltas administrativas graves. Estas faltas administrativas graves tienen diferentes elementos. Primero, ya hemos recordado que se debe de seguir el debido proceso según el artículo 14 constitucional
párrafo segundo de la Carta Magna, que las sentencias tienen que ser definitivas, eso lo regula el artículo 207 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde tiene que ser la exacta aplicación de la ley. Y ya veíamos los ejemplos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tiene que ser muy cuidadoso, debemos actuar con cuidado, con la mesura, con el conocimiento, con la experiencia, con los formatos adecuados, con las fechas, las firmas, las funciones, las responsabilidades, etc. Tiene que estar todo bien encuadrado y eventualmente me refiero yo a que el servicio público pues es una actividad de alto riesgo, un deporte de alto riesgo, precisamente porque los entramados jurídicos, las disposiciones legales, jurídicas y normativas pues son muchas y diversas, y entonces es complejo conocer todas y las actualizaciones también. En este caso, en el caso de las faltas administrativas graves, recordemos que el tipo ya está establecido pues en el catálogo de la Ley General, que está del artículo 52 al artículo 64, en donde ya están ahí los tipos: cohecho, peculado, tráfico de influencias. Ahorita los veremos y haremos algunos ejemplos. Tiene que haber también el acto contrario a la ley. Por supuesto, solicitar una dádiva pues es un acto contrario a la ley, ya que al servidor público se le paga su emolumento. Solicitar que se le regale un terreno, que se le entregue una casa, que se le entregue una concesión de un negocio, que se le entreguen bienes, etcétera, que se le den diferentes tipos de objeto, pues obviamente cae en este tipo de cuestiones antijurídicas y que la ley ya expresamente contiene. Tiene que haber culpabilidad y eso pues tendremos que tener las pruebas orientadas y obtenidas legalmente para ver esa culpabilidad. Si hay una transferencia en donde hay un desvío de recursos, pues hay que ver, o si se hace una construcción en vez de hacerlo en el predio A y se hizo en el predio Z sin las autorizaciones, pues también hay un desvío de recursos. Podríamos poner los ejemplos de las famosas presas del norte del país, en donde se hacen presas, en donde se dice que son fincas de presidentes municipales o de gobernadores, y ahí están las presas. Bueno, dicen es que no hay un daño patrimonial porque ahí está la presa, sí, pero el recurso no era para una casa, el recurso era para una presa, para una comunidad, 2, 3, 5, 10 comunidades con características de carácter social o colectivo. Entonces, bueno, tenemos que tener ese tipo de pruebas. La hipótesis normativa, que es el supuesto que va a conformar los hechos. Ya daremos análisis la próxima sesión de estos supuestos normativos que van a dar certeza a cómo conformar los tipos y en su caso las sanciones de carácter administrativo. Tenemos que tener elementos objetivos y elementos subjetivos ya vinculados a lo que es una falta administrativa grave. Recordemos, los elementos objetivos pues son básicamente los elementos fácticos que dan certeza a los hechos. Por eso la teoría del caso de Harvard, que tiene que ver con hechos, que tiene que ver con pruebas y que tiene que ver con la norma. Lo mismo pasa con los elementos objetivos y subjetivos. En el caso de los subjetivos, pues las conductas, como cuál, la conducta incorrecta es el tráfico de influencias, la conducta incorrecta es el peculado, la conducta incorrecta es el de enriquecimiento ilícito. Ahí tenemos algunas conductas que llevan y que ya están claramente catalogadas y clasificadas en esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí los catálogos y los tipos, las conductas previstas en el capítulo de faltas administrativas graves, pues deberán abstenerse de realizar este tipo de conductas mediante acto u omisión. Puede ser cualquiera de las dos, ya sea que lo haga o que no lo haga y que incida esa omisión en este tipo de conducta grave. Tenemos, por supuesto, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, el uso indebido de información, el abuso de funciones, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto, el tráfico de influencias, el encubrimiento, el desacato, obstrucción de la justicia, actuación bajo conflicto de intereses. Vamos a ir viéndolos. Ahorita vamos a ver algunos artículos y algunos ejemplos. Aquí ya tenemos el caso del cohecho. Si nosotros vemos el caso del cohecho, por ejemplo, bueno, pues ya lo que nos dice es que aquella persona, el servidor público, exige, acepta, obtiene o pretende obtener por sí
o por medio de terceros. La ley federal decía por interpósita persona, por medio de terceros, y ahora cambiaron esta acepción y esta definición con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como persona servidora pública. Y el beneficio puede ser dinero, valores, bienes muebles o bienes inmuebles, incluso mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos. Cualquier tipo de beneficio indebido ya entonces lo vemos desde la perspectiva del cohecho. Exige, acepte, obtiene o pretende obtener. No necesariamente lo logra, pero pretende obtenerlo, este tipo de beneficios. Pero puede ser para él, para su cónyuge, parientes, consanguíneos, parientes civiles o para terceros en los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios. Y ahí viene también el tema del conflicto de intereses. Siempre incurrirá en cohecho la persona servidora pública que dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción no devuelva el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables. Por ejemplo, si a ustedes les pagan 50,000 pesos quincenales y les duplican el salario, tienen que regresar a ustedes el dinero. Así como cuando uno no le pagan correctamente, dice, oye, no me pagaste bien, lo mismo pasa en el sentido inverso. Hay que ir con recursos humanos y decir, oye, aquí hay un pago que no es normal, explícame por qué es. Y bueno, entonces lo que dice es que hay que regresarlo. Si no se regresa ese recurso, entonces ya también cae en esta figura porque se está obteniendo un beneficio indebido y que no está regulado por las leyes y las normas. Ejemplos, pues muchos. Les voy a dar un par de ejemplos. Cuando una persona, servidora pública, cuyas funciones son recibir, dar acuse, es una función simple, turnar documentos a diferentes áreas de una dependencia o una entidad, y suele pedir a los usuarios que llegan para que le den los acuses, para que turnen los documentos, para que les reciban, para que le firme el jefe, la jefa, que firme, si te firma, pero pues tienes que entregar una dádiva, ¿no? Entonces, bueno, hay una aportación, depende ahí cómo lo manejen, pero finalmente es un beneficio que está fuera de la ley, no está comprendido en ley, es un beneficio que estarían obteniendo. Por el documento va a llegar primero tu firma, te vamos a recibir rápido el documento, no te vas a tener que tardar 3 días, sino nada más 10 minutos, etcétera, ¿no? Entonces se obtiene un beneficio y para esta persona servidora pública, para esta persona que trabaja en el ámbito público. O en su caso para un tercero, ¿verdad? No, a mí no me lo des, se lo das a Juan. Va a pasar rápido tu trámite, pero no me des a mí el dinero. Mira, aquí está afuera, como pasó ahora en el Seguro Social, aquí está afuera el dulcero, con el dulcero ahí te entiendes, le das el dinero y él ya verá. Entonces, bueno, ahí tenemos esto. Claro que cuando se hace la investigación hay que tener las pruebas, no basta el dicho. Porque imagínense, ¿no? A cualquier persona que le den un dicho, pues le pueden generar un daño terrible. Ahora con las redes sociales se ve eso, ¿no? Puede haber confusiones, puede haber omisiones, puede haber acciones en donde la persona haya actuado rectamente, pero dicen que actuó incorrectamente. Y entonces la gente en las redes sociales genera muchísimo daño, pero mucho, mucho daño. Y eso, bueno, por supuesto, se investiga con la policía cibernética y se sanciona dependiendo la vía, dependiendo el cargo, dependiendo la función, los horarios, etcétera, por diferentes vías. El ejemplo segundo que les comparto, bueno, es que también aquella servidora o servidor público va a otorgar un estudio de impacto ambiental favorable a un contratista, ¿verdad? O a una empresa que no reúne los requisitos establecidos en la normativa aplicable al asunto, a cambio de obtener un departamento a un precio menor por algunos familiares, que es lo que pasa ahora que está muy de moda, estos famosos que les llaman los cárteles inmobiliarios, que se da mucho en la Ciudad de México, por la gentrificación y que estos han subido mucho en Puebla, en Monterrey, en Zapopan, en Guadalajara, etcétera. Hay lugares donde las propiedades han subido de manera muy importante. Dicen que hasta un 40% están sobrevaluadas las propiedades. Y entonces, por ejemplo, ahora en esta torre mítica, pues me dejaron un departamento en 500,000 pesos. Pues no es posible, ¿verdad? Que hay en torre mítica un departamento cueste 500,000 pesos.
por las funciones. Entonces, bueno, hay que asociar todos estos elementos. Tenemos también, a manera de ejemplo, ya vayan ustedes pensando, vamos a hacer ejercicios para la próxima sesión. El famoso peculado, el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación, cualquiera de las dos. Quiero usar el avión, quiero usar el auto, quiero usar la oficina, quiero usar las instalaciones, quiero usar al personal, o para apropiarse, para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior. Ya veíamos negocios, familiares o relaciones, ya sean materiales, impresoras, computadoras, autos, camiones, motocicletas, aviones, etcétera. Humanos, recursos humanos también, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar a los recursos humanos para otros fines, políticos, personales. Ya cae aquí entonces esta figura del peculado. O en su caso financieros, ¿verdad? Recursos, usamos estos recursos para una campaña política, usamos estos recursos para comprar una propiedad en París, diferentes circunstancias. Entonces, bueno, ahí ya vemos este tipo de uso o en su caso apropiación. Si en el fundamento jurídico, si existe el fundamento jurídico, entonces pues ya tiene las salvedades correspondientes, o también que actúe en contraposición de las normas aplicables. Este peculado, bueno, pues recuerden que cabe señalar que los recursos públicos son aquellos ingresos con los que cuenta el gobierno para financiar los bienes y servicios, y esos bienes y servicios que debe de prestar a la población para inversión, actividades administrativas, actividades médicas, y quien administre aquellos recursos pues no debe hacer con ellos lo que considere conveniente, lo que su leal saber y entender le mencione, sino lo que las leyes expresamente mandatan, y distribuirlos de acuerdo con los objetos y sujetos para los cuales han sido destinados. Ejemplo, cuando una persona usa mobiliario de un área de atención ciudadana para amueblar su casa o para sacar un equipo de un hospital y poner su clínica. Entonces, bueno, pues ahí cae esta figura denominada peculado. El otro ejemplo, cuando una persona destina elementos de seguridad pública de una entidad a la protección de su familia, sin que el tipo de trabajo que realiza amerite esta prerrogativa. Bueno, ahí se da este tipo de circunstancias. Recuerdo un asunto en el metro de la ciudad, la persona que era el director de seguridad del metro, que es una función sí directiva, pero no es de gran alcance, pero bueno, es una institución que manejaba alrededor de 12,000 policías. 12,000 ya es una plantilla grandecita, a pesar de que no es una institución de carácter nacional, es una institución de la Ciudad de México, el famoso metro de la Ciudad de México, y sí hacía este tipo de circunstancias, o sea, sí tenía escoltas para él, escoltas para su familia, para todos los que considerara, o los asuntos él enviaba este tipo de seguridad porque tenía a su cargo a las personas que cuidaban y resguardaban las instalaciones del metro. Bueno, vamos con un ejemplo más, ya son las 9:42 y ahorita me gustaría que vamos con desvío de recursos. También es importante este famoso desvío de recursos. Recuerden que esta figura es cuando el servidor público autoriza, solicita o realiza actos para la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin el fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. En este caso, el famoso desvío de recursos públicos, pues los recursos propiamente se deben emplear sin excepción para los fines para los cuales han sido destinados. Por ejemplo, no podemos destinar recursos para oficinas cuando ese recurso está destinado a la construcción de un hospital. No podemos destinar recursos para arreglar unas oficinas cuando esos recursos están destinados a infraestructura de seguridad. Por ejemplo, ahora la Guardia Nacional, ¿verdad? Tiene que ser efectivamente destinado para esos fines, para remodelar escuelas. Estos recursos deben ser usados entonces y administrados como lo mandatan las propias normas legales y jurídicas. La diferencia entre esta falta y el peculado estriba en que el peculado
Generalmente el responsable busca quedarse con los recursos para su propia satisfacción, y en el caso del desvío de recursos públicos, a estos se les da un fin distinto del que debieron haber tenido. Por ejemplo, desvían recursos del capítulo 1000 de personal y los mandan a materiales, y luego compran materiales o dicen que compran materiales, se hace todo el procedimiento, pero no llega ningún material, y entonces ahí ya se distribuyen los recursos de diferentes maneras. Les voy a brindar también algún par de ejemplos del desvío de recursos. Cuando la persona que tiene a su cargo este uso de recursos los destina en una obra, bueno, eran destinados para una obra pública y los manda a la campaña electoral. Bueno, ahí pues ya no hay. De hecho, esta es una observación recurrente de auditoría. Obra pagada no ejecutada. Claro, ahora hay que ver dónde está ese dinero, pero ahí ya hay un desvío de recursos. Tenía que existir una obra materialmente que iba a dar beneficio colectivo y no la hay. Entonces, bueno, se desvía ese recurso. También cuando una persona emplea recursos para adquirir vehículos de lujo para sus allegados, en lugar de emplearlos para suministro de medicamentos. Entonces, bueno, ahí también se compran vehículos en vez de comprarse medicamentos. Y luego la argumentación es que no hay daño patrimonial, porque ahí está el patrimonio del Estado. Pero sí hay daño patrimonial porque eso no se destinó a medicamentos, y esos medicamentos pueden salvar vidas de personas, ¿verdad? Entonces sí hay una gran diferencia entre comprar un auto de lujo, camionetas que estuvieron de lujo, las famosas Suburban blindadas, una camioneta, y descuidar el ámbito médico. Ahí tenemos entonces también este. Ahora, considerando, por ejemplo, uso indebido de información, imagínense, por ejemplo, bueno, vamos a hacer el contexto, el análisis jurídico primero y luego el ejemplo. Uso indebido de información: aquel servidor, servidora, que adquiera para sí o para las personas a que refiere el 52, personas de negocios, familiares, etcétera, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya obtenido conocimiento. Entonces, bueno, está bien interesante, el uso de información indebida, utilización indebida de información. Pues tenemos aquí casos emblemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando van a devaluar el dólar, pues entonces, antes de que devalúen el dólar, salen los capitales golondrinos, y no sale 1,000 millones, salen 10,000 millones, 15,000 millones de dólares, y al otro día devalúan. Entonces tenemos aquí, imagínense esa información que es tan sensible, ¿verdad? Imaginemos ahora en el Tren Maya, en el canal transísmico, pues con esa información, incluso la propia Raquel Buenrostro se pronunció, ¿verdad? No va a ser una subasta a ver quién da la mejor puja para quedarse con los predios industriales y luego revenderlos, ¿verdad? A ver, yo te los compro a 3,000 pesos el metro cuadrado, a 1,000 pesos el metro cuadrado, y luego yo los vendo por la productividad que va a generar ese canal transísmico del nearshoring, pues los vendo en 20, 30, 40 o 50 mil o más, dependiendo del tipo de negocio. Hay muchos negocios que pueden incluso en un periodo de 6 meses ganarse 600 o 700%. Es un tema bastante interesante ya cuando la infraestructura da para eso, porque originalmente no hay nada, pero después va a estar toda la infraestructura, que eso le va a dar una plusvalía muy importante. Entonces, bueno, aquí tenemos este uso de información. Ahí también tenemos los ejemplos cuando, con motivo de sus funciones o responsabilidades, tiene este tipo de información privilegiada en relación al valor catastral de los bienes, y se sirve de ella para adquirir los predios con esos valores inferiores, cuando sabe que los precios van a modificarse de manera sustantiva. Ya les daba el ejemplo, y que realmente hay juicios ahorita de esta famosa torre mítica. Hay varios juicios en relación a eso, de personas que eran subdirectores o directores generales que tienen 1, 2, 3 o 4 departamentos ahí en esa torre.
Otro ejemplo, cuando la persona que es servidor público, que tiene acceso a esa información confidencial de la población, vende y obtiene algún beneficio económico indebido. Por supuesto, por ejemplo, si vamos a meter un programa social en una comunidad, ese programa va a detonar el desarrollo económico y entonces podemos nosotros montar infraestructura, pues una vez que tenemos esa información, que sabemos que va a haber un mercado ahí potente vinculado a estas características. Abuso de funciones. Vamos a hacer un análisis de un par más de artículos. Abuso de funciones. El servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o que se valga de las que tenga para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios. Y nuevamente generar beneficios. Como observan, pues todos estos artículos del 52 al 57 que llevamos analizados regularmente es para obtener beneficios para sí o para personas a las que se refiere el artículo 52, regularmente a la familia, al compadre, a gente de negocios cercana, etcétera, alguien de la comunidad que está vinculada a estas características y que puede tener beneficios. Esos abusos de funciones, pues cuando se realiza por sí o por medio de un tercero, por ejemplo, violencia política, violencia laboral contra las mujeres en razón de género, que también es cuando se restringen sus derechos políticos con base en tradiciones o costumbres de diferentes comunidades, o cuando se les obliga a realizar actividades distintas a las atribuciones que tiene por su cargo político. Entonces aquí también hay abuso de funciones, se ejerce un abuso ahí directo, y ahí tenemos ejemplos cuando se funge por el caso como director de adquisiciones de una dependencia y sin tomar en cuenta los estudios de mercado asigna un contrato de manera directa a un proveedor, quien a su vez va a contratar a uno de sus familiares para la prestación del servicio. O sea, Ernesto Alvarado asigna ese contrato y van a contratar a un familiar de Ernesto Alvarado para que realice esa actividad. Entonces, bueno, digamos, ahí tenemos la vinculación del beneficio. También cuando un servidor público, sin tener las facultades para ello, instruye a un subalterno a validar la prestación de un servicio que no se proporcionó a fin de obtener una comisión por parte del contratista. Por ejemplo, imagínense en una estimación de las obras, que siempre las obras ya sabemos que ahí hay algo de recurso o mucho recurso, y entonces que se valide el avance de obra y con base en esa validación, en esa estimación de obra que se asigne en la bitácora que tiene que firmar el residente, como acto administrativo que lo vuelve inválido porque no existe el avance real, se hace el pago de la estimación correspondiente, que también eso es muy frecuente. Es muy, muy frecuente. Llevan el 20% y ya les han pagado el 80 o el 90%. Y luego, bueno, ya lo que sabemos la historia es que dejan abandonadas las obras y incluso ya se pagaron. Y luego, pues el tema que ya también conocemos, que esas obras, como el famoso tren suburbano México-Toluca, inicia con un presupuesto de 35,000 millones y va a terminar con 110,000 millones por diferentes circunstancias, varias que van incidiendo aquí y que van a dar certeza a una posibilidad de un procedimiento administrativo, un procedimiento civil y un procedimiento penal, y que lo importante es resarcir al Estado de esos recursos. O sea, devolver, como dice el instituto, devolver al pueblo lo robado. En el caso del artículo 58, pues conflicto de intereses. Servidor público que intervenga por motivo de su empleo, su responsabilidad, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de intereses, ¿verdad? En recursos humanos, pues si vamos a contratar a personal, incidimos a que se contrate a una persona que sea próxima, que sea cercana, en una plaza, y ahí, bueno, también se tipifica otro como el famoso nepotismo, aparte del conflicto de intereses. En el caso del artículo 58, tenemos también esta famosa actuación bajo conflicto de intereses, en donde la persona participa en un procedimiento de contratación y también es socio de la empresa. Tiene las dos, ¿verdad? Tiene un pie como servidor público, también es muy común, y un pie en la empresa. O prestanombres, ahí se vuelve un poco más complejo comprobarlo.
Entonces, bueno, ahí hay un ejemplo claro de esto. Tenemos el otro artículo que sigue, que es el artículo 59, contratación indebida, que en este caso quien autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección o nombramiento, designación de quien se encuentre impedido por disposición legal. Aquí es bien importante esta característica, que se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente. A eso se le llama la contratación indebida. Cuando ya hay una resolución, si ha sido inhabilitado un servidor público y se le contrata en un municipio, en un estado o en otra dependencia, ahí está ya la contratación indebida. Y por supuesto, quien haya firmado el nombramiento, quien haya ejecutado el procedimiento, quien no haya aplicado las investigaciones, que no haya mirado los listados de personas inhabilitadas en la función pública que aparecen ahí entre de la función pública, y ahí aparecen las personas físicas, las personas morales y los servidores públicos, que ya su asunto está en firme. Si está en investigación, eso de todas maneras se puede contratar al servidor público, salvo que exista la separación del cargo para que se realice la investigación correspondiente. Entonces, en ese caso, ahí sí es importante esta excepción. Entonces, contratación indebida, bueno, pues tenemos ahí esta contratación indebida en donde aquella persona, por ejemplo, el titular de Administración y Finanzas, autoriza la contratación que está inhabilitada por la figura de desvío de recursos y la contratan en finanzas. Entonces, bueno, ahí ya hay una conducta grave identificada como contratación indebida. También cuando una persona, por sí o por medio de un tercero, promueve la incorporación al servicio público de un amigo, de un familiar, en áreas estratégicas de aquella dependencia, para que por su conducto de este tercero obtenga beneficios económicos en las contrataciones públicas. Yo te pongo, que es lo que dicen en el ámbito, en el argot político, que quienes financian las campañas piden puestos, o sea, ponme en Secretaría de Energía, ponme en Pemex, ponme en Comunicaciones, te financio tu campaña, pero voy a tener retorno de inversión. Claro, aquí hay que tener todas estas pruebas y no necesariamente siempre se investiga a esos niveles, que esa es la otra. Y tenemos el último análisis que vamos a hacer el día de hoy. Déjenme ver cuántas me faltan. Enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato. Bueno, estas las vamos a ir analizando la próxima sesión. Ya vamos a armar las hipótesis normativas de cada uno, porque, por ejemplo, si vemos tráfico de influencias, el tráfico de influencias puede tener 68 hipótesis normativas. Entonces, cada hipótesis normativa va a tener una conformación de un expediente específico. Vamos ahora, a ver, déjenme ver, esta de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de intereses. Recordemos que el enriquecimiento oculto consiste básicamente en que la persona pública falte a la veracidad. Ese es, digamos, el elemento central. ¿En la presentación de qué? De sus declaraciones patrimoniales. Porque si tiene un enriquecimiento y tiene 10 casas y su salario le da para tener una, o para tener una casa, un departamento, para tener un departamento, depende del nivel salarial, el nivel jerárquico, pues entonces está faltando a la verdad. ¿En dónde? En su declaración patrimonial, que ese es un documento de carácter público, incluso en algunos rubros es público, no puede decir si quiere publicar todo o no, pero puede uno entrar a internet y ahí están las declaraciones patrimoniales. Y la idea, pues, de este enriquecimiento oculto precisamente es eso, ocultar respectivamente, pues, el incremento inexplicable del patrimonio o el uso de disfrute de bienes o servicios que no sea justificable o que exista un conflicto de intereses. Por ejemplo, si la persona tiene un ingreso de 35,000 pesos mensuales y declara tener una casa y se abstiene de declararse propietaria de 2 residencias, bueno, ahí está ocultando 2 residencias que tendrían que ser, por supuesto, investigadas, ver si hay testaferros, si hay prestanombres, etcétera, todo esto que se puede hacer. Sin embargo, son procesos largos, jurídicos largos, y que emplean, por supuesto, recursos y la estructura, pero se puede determinar con mucha claridad.
Ejemplo 2 del mismo enriquecimiento oculto. Cuando esa persona es encargada del área de tecnología de una dependencia, gestiona la renta de miles de equipos de cómputo, de impresoras, de sites, pero también es socio de esa empresa, en donde la empresa se encarga de arrendar esos dispositivos y no lo señala en su declaración patrimonial. Y entonces también está, recuerden, declaración patrimonial y declaración de intereses. Y bueno, por supuesto, pues ahí habrá ganancias ya como socio de esa empresa y en consecuencia se actualiza un posible ocultamiento del conflicto de intereses. Y ahí, bueno, entonces tenemos simulaciones de actos jurídicos, ¿no? También. Ya para cerrar son 9:59. Tráfico de influencias. Lo vamos a analizar, como ya les comentaba, a la luz de las hipótesis normativas, que van a ver qué interesante, porque eso les va a dar nuevos enfoques, derivado no solamente un enfoque plano, a pesar de que hemos estado poniendo ejemplos, pero les va a dar un enfoque muy claramente identificado a los diferentes tipos de hipótesis normativas que llega a tener cada uno de estos tipos del catálogo de faltas administrativas graves.